corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. O llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Les saluda Norma Alicia, transmitiendo directamente desde las ciudades de Toronto, Ontario. A veces muchos nos preguntan de dónde están transmitiendo. Estamos de acá, de Toronto, Ontario, con una temperatura bastante agradable, que creo que estamos a unos 16 grados. Ya podemos decir que poco a poco la primavera está llegando o ya llegó. Gracias por compartir con nosotros esta hora que tenemos, donde hoy día le traemos una programación bastante interesante, un pequeño tema, noticias y lógicamente la predicación de Pedro al final. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está en el día de hoy? Bien, gracias a Dios, Norma. Una vez aquí al frente de nuestra audiencia de Corazón a Corazón de Toronto, el encuentro con Dios. Disfrutando de este momento de compañía aquí entre nosotros y nuestra audiencia que está atento de lo que vamos a hablar, enseñar en el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante. Yo estaré predicando al final sobre el amor de Dios, ¿me entiende? Me parece que tú estarás también exponiendo sobre el perdón. La comunidad y el mundo entero necesita escuchar de este mensaje. Necesita escuchar que Dios les ama eternamente, que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿me entiende? Y eso es nuestro deseo para nuestra comunidad latina, para las personas que también están aprendiendo el castellano, para otras culturas de italianos, portugueses que ven nuestra programación. Creación de Dios, ¿cómo estamos en esta ocasión? ¿Sabía usted que usted no es un accidente en este planeta Tierra, sino que fue la idea de Dios que nosotros pudiéramos existir? Debemos dar gracias a Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 18 dice así la escritura: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay tantas cosas que nosotros, por tantas cosas que tenemos que dar las gracias. Tenemos que dar las gracias a Dios porque usted no es un accidente, amigo y amiga. Usted no es un accidente en este globo terráqueo. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Hay que dar gracias a Dios por la salud que usted disfruta. No sé si alguna vez usted se ha tomado el tiempo de dar las gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios por la salud. Debemos dar gracias a Dios por nuestra familia. Debemos dar gracias a Dios por el país en que nos vio nacer, nos vio crecer, recibimos instrucción en la escuela, educación, después vinimos a estos lugares de Norteamérica para no solamente quedarnos ahí quietos, sino para trabajar, para ser una fuerza en la cultura canadiense de impacto. Hay muchos que se han preparado aquí para servir a la comunidad, para servir a su familia, para servir a su país. Debemos dar gracias a Dios porque Él ha permitido todas estas cosas para que usted llegue a hacer algo. Dios no nos trajo sin ningún propósito a este planeta Tierra. Casualmente en este capítulo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo da consejos. Si usted quiere leerlo más adelante, léalo. Es un consejo que le da a la iglesia y sucesivamente a la comunidad. A veces cómo funciona. Cristo siempre estuvo atento al reino de Dios, al reino que estableció, pero además
estaba preocupado, además estaba deseoso que otros también conocieran este mensaje del Evangelio. Así que, amigo, usted no es un accidente aquí en este planeta. Debemos dar gracias a Dios en todo, por todo, aún en las dificultades, ¿no? Aún en los problemas, porque, ¿sabe? Ahí es el momento de más gozo cuando conocemos a Él, en los sufrimientos, porque crecemos más, nos damos cuenta de muchas cosas. Las adversidades muchas veces son buenas, porque si confiamos en Él, dice, todo es posible si podemos creer en Él, Norma. Qué hermoso es nuestro Dios que servimos. Amén. Hay un coro que dice, todo es posible si puedes creer. Yeah. Es muy, muy, muy bonito. Bueno, vamos a pasar a la... Estoy compartiendo. Recuerde que estamos en línea. Buenas noches, Doris Valdivia, que siempre nos ve, nuestra fiel oyente. Y fiel oyente no solamente de este programa, sino de todos los programas de Frecuencia 5. Gracias para todos los que están escribiendo. Y recuerde que estamos en línea y nos puede hacer cualquier tipo de pregunta que yo estoy contestando, y vamos a tocar diferentes temas en el día de hoy. Pero antes de eso quiero ir a las noticias. Y me llamó la atención de una noticia que esto ya, cuando salió esta noticia, era que iba a pasar, pero ya sucedió, o sea que ya es algo que ha sucedido, y es Israel. ¿Qué es lo que hizo Israel? Envió, digamos, a la Biblia impresa en la nave espacial que ellos lanzaron hace poco. La declaración fue hecha públicamente, y todo el mundo cuando llevaron esto, la noticia salió en todas las noticias que por primera vez Israel iba a enviar una nave espacial a la Luna. Dado por el primer ministro el primer ministro Benjamín Netanyahu. Yeah. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es algo bien interesante, porque de esta manera es algo que a veces la gente no se da cuenta, pero cuando uno lee las escrituras y al mandar, digamos, la Biblia a la Luna, se cumple Salmos 8.3. Y Salmos 8.3 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí has firmado. Si usted sigue leyendo, después dice: digo que es el hombre para que tengas del misericordia, el hijo de hombre para que lo llames, algo así dice, pero es muy, muy, muy interesante. Y es una noticia extraordinaria, porque sí, la palabra de Dios que se lanzó y pudo proclamarse allá en la luna, ¿me entiendes? Sí, voy a buscar el versículo completo para poder leerlo, porque es muy, 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 muy bonito. Y lógicamente, o sea, a veces la gente no está, digamos, al día con lo que está pasando. Entonces dice la palabra: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. O sea que cuando vemos estas noticias, que ya la palabra de Dios ya llegó a la luna. Fascinante para nosotros que conocemos la escritura. Hay un versículo en Isaías 55 que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque es la palabra de Él. Claro. Él inspiró a los apóstoles, a los discípulos, para que esto sea escrito, dejado en trascendencia, para que nosotros podamos sacar de lo que está establecido del reino de Dios. Uh-huh. Es interesante, por eso que la enseñanza bíblica es primordial en todo sentido. Una religión que no tiene un concepto de identidad es una religión humana, uh-huh, ¿me entiendes? De manufactura humana, y se han quedado postrados en eso. Pero la palabra de Dios es infinita, la palabra de Dios por sobre todas las
cosa. La palabra de Dios, yo siempre digo que es la constitución de Dios para nosotros aquí en planeta Tierra. Así que no nos dejó huérfanos, como es Dios. Es de todo conocimiento, da al hombre la inteligencia y le da tanta que esos privilegios. Como vuelvo a repetir, el hombre no es un accidente aquí, o no vino de alguna de estas teorías, de la hipótesis que el mundo se fabrica muchas veces, que viene de diferentes avenidas. No, Dios es un Dios perfecto, un Dios creador de todas las cosas. Así que nosotros tenemos ese gran privilegio de haber sido creados por Él. Y lo que nosotros hemos tomado la decisión de seguirle a Él, estamos felices y contentos de ser parte de Él, Norma. Qué hermoso. Amén. Es algo que es maravilloso, seguir los caminos del Señor, ¿no? Es algo que siempre, más que nada cuando uno está de niño en esto. ¿Sabe que hay gente que parece que estuviera arrastrando los pies para servir al Señor o ir a la iglesia, y les cuesta tanto y están un poco tristes porque no hacen tantas cosas que otros? No, a lo contrario. Cuando los casualmente de esto voy a hablar hoy, de cómo el Espíritu Santo trabaja en la persona. Tú sabes que cuando nosotros estábamos, nosotros siempre venimos temprano, salimos de casa bien temprano, y los días viernes, y tenemos nuestro ¿cómo que se dice? Nuestro lugar secreto para esperar la hora que nos vamos a José María está empezando y nos tomamos un tecito, pasamos ahí, comemos un poquito, y que estábamos hablando casualmente de esto, y tú decías algo muy interesante que me llamó la atención, porque mucha gente nos considera a nosotros que somos aburridos. Todo lo contrario. Que no tenemos ni idea, que no tenemos alegría, que no salimos a ningún lugar, no nos quedamos en la casa, mejor dicho. No. Que andamos con Marco. No alegría. De eso, casualmente, ese es el tema. Ahora más adelante. Sí, claro, sí. Porque, o sea, la gente tiene un mal concepto, que como dice, va a la iglesia, que hay gente aburrida. Qué aburrido. Que sea aburrido, no van a ningún lugar. No, lo que no estamos en la casa de tantas actividades que tenemos. Casualmente mañana, yo no sé cómo, especialmente tú no, pero yo no sé cómo voy a hacer para estar en 5 reuniones diferentes. Y no es que uno, o sea, el hecho de servir al Señor, no es que uno sea aburrido. No, de ninguna manera. Nada que ver. Vaya, descubre el lugar donde estamos para que voy a compartir como nosotros. No es nada aburrido, nada. Tampoco somos personas y andamos en todas las cosas, así que tenemos nuestro. Es un deleite. Nuestra carrera de cristianos. Es un deleite. Es un deleite. Y es hermoso servir a Dios, conocerle de cerca. Alguien me preguntó, dice, ¿usted conoce? ¿Cómo dice que conoce a Dios? Si nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto, pero su Hijo ha estado aquí, nos ha dejado evidencias seguras de que hay un Dios que existe. Y eso es importante. La fe ahí juega un papel muy importante. También de eso estaremos hablando más adelante, sobre los frutos de fe, sobre los frutos del amor, sobre el fruto de la paciencia, todo qué significa, cómo el Espíritu Santo trabaja. Hay gente que piensa que va a la iglesia y hace actividades en la iglesia, canta coritos alegres y ya el Espíritu Santo está con medio de ellos. No, él hace un trabajo donde nosotros no podemos llegar. Hay un corito que dice, el mundo dice que nada aprovechamos sirviendo a Cristo en nuestra juventud, pero nosotros le testificamos que es un deleite servir a Jesús. Servir al Señor. Eso es hermoso. Es hermoso. No es aburrido. Bueno, yo quiero tocar un pequeño puntito. ¿Por qué? Porque a veces tanta gente que uno conversa durante la semana, la semana pasada, toqué algo de un poquito de lo que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? En esta ocasión, ¿y por qué traigo este tema?
porque a veces en la semana, cuando a veces tenemos estas partes de consejería, cuando tenemos gente que nos llama, y siempre escucho la misma palabra y siempre escucho lo mismo, que es: yo no puedo perdonar, a mí me cuesta perdonar. Y eso fue lo que me inspiró en esto hace dos días, el asunto de qué es el perdón. Excelente. Wow. Entonces, ¿por qué? Ahora, las personas no saben que a veces, o sea, si nos metemos un poquito, ¿cómo podríamos decir, médicamente, el no perdonar puede traer enfermedades a la persona? Consecuencias. Ya, consecuencias. Salud. Y una de las cosas, lo que aunque a la persona le parezca mentira, lo que trae a veces no es solamente ansiedad, sino que solamente depresión, sino que vienen otros tipos de enfermedades, y que la mayoría de todo eso son enfermedades estomacales, como gastritis, como gastroenteritis, y todo eso es a consecuencia de que la persona no sabe perdonar. No sabe perdonar. Esa es la palabra correcta. No sabe. No sabe perdonar. No sabe perdonar. Y muchos no quieren perdonar. Está la otra parte también, porque dice: me hizo la vida imposible y no voy a perdonar nunca. Y le escarba todo lo que la persona hizo y le hace desde que nació, lo ha crucificado al pobre, lo ha hecho muerto. Ya lo despulgó. Pero si le dice, bueno, la palabra de Dios dice que hay que saber perdonar aún en las circunstancias adversas. Es como la Escritura suaviza las coyunturas de nuestro interior, de nuestra alma. Y dice, pero ¿sabe una cosa en esta cosa del perdón? Dice que si nosotros no perdonamos a nuestros enemigos, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Hay que aprender a perdonar. No importa, mira cómo Jesús perdonó al ladrón en la cruz. Qué hermosa historia. O sea que el perdón es un don del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted no tiene que ser religioso para saber perdonar. La Biblia dice que debemos perdonar a nuestros semejantes. Debemos perdonar, aprender a perdonar, porque Jesús, al ir a la cruz del Calvario, lo hizo porque Él quiso perdonarnos. Es sacrificio perfecto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del lugar santísimo. Pero antes de eso, ¿tú vas a hablar del perdón o yo? ¿Cómo es la cosa aquí? No, bueno, sigue. Pero es que está interesante esto de... Bueno, quiero, o sea, tú sabes que cuando uno empieza a hablar todo esto, cuando uno empieza a investigar, a veces la gente dice: ¿cómo ustedes hacen los temas? Bueno, es mucho lo que hay que leer, es mucho lo que hay que investigar para traerles los temas a ustedes con fecha, con todo, y a veces surgen historias. Y me impactó una historia muy, pero muy, muy, muy interesante, que la verdad que fue muy, muy emotiva, lo que sucedió años atrás. Todos conocemos a uno de los hombres más extraordinarios de la historia, que fue el ingenioso inventor, y era ingeniero y era inventor, Leonardo da Vinci. Todos lo conocemos por sus pinturas y por todo lo que hacía. Bueno, unos momentos o un tiempo antes de terminar su tan renombrada obra de arte como fue La Última Cena, él tuvo una violenta discusión con un amigo, con un pintor, con alguien que trabajaba en su equipo. ¿Qué es lo que sucedió? Que Leonardo quedó completamente enojado y furioso, y dijo: me voy a vengar de que me ha hecho las mil y una. Y cuando él empieza a pintar La Última Cena, dijo: voy a pintar el rostro de Judas Iscariote con el rostro del amigo que se había peleado, para que la gente lo tenga de generación en generación, y la historia sepa que él fue quien me hizo a mí las mil y una. Bueno,
Empezó él a hacer la cara de Judas Iscariote con la cara del amigo. Y terminó todo el cuadro, pero le faltaba dibujar la cara de Dios, de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió? Que estuvo pero días y semanas tratando él de plasmar en su pintura el rostro de Cristo, y no podía. Era algo que iba para un lado, para el otro. No sabía qué más hacer, hasta que se acordó de lo que había sucedido con su amigo del equipo, el pintor, y lo que hizo fue y borró el rostro de Judas Iscariote con el rostro del amigo, y al borrarlo fue y le pidió perdón al amigo, porque dice: tú me ofendiste, pero yo quise hacer esto. Y cuando él le pidió perdón y se perdonaron, él pudo llegar a plasmar el rostro de Cristo, y es la obra de arte que hasta el día de hoy no hay ni habrá como esa obra de arte. Qué hermoso. ¿Y qué fue? ¿Por qué fue? Porque él pudo perdonar. Él se arrepintió. Y él dijo: yo también he actuado mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Ahí donde aparece, digamos, en el Antiguo Testamento hay una palabrita que casualmente estaba hablando hoy día con mi amigo judío, que él dice que es judío. Hablábamos de esto, como él sabe hebreo, yo también, pero no me acordaba la pronunciación. Y en Éxodo 34:9 dice lo siguiente, o sea, y dijo: sí, ahora, Señor, ha llegado en tu gracia, y vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque en tu pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Pero ahí aparece una palabrita que es muy, muy, muy significativa, que se llama salaj. Salaj en el hebreo significa vertir, significa rociar, verter significa rociar. ¿Qué es lo que sucede con esa palabrita? Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que ahí donde entramos ahora, al sumo sacerdote y al sacerdote cuando entraban al templo. O sea, era todo, hablaba yo hoy día con Brígido, que por cierto nos está viendo, saludos para allá en la República Dominicana, hablaba con él hoy día, y qué es lo que sucede en esa parte del sumo sacerdote y del sacerdote para entrar. Era toda una ceremonia, y cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, yeah, porque los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero no se les permitía entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote lo primero que tenía que hacer era limpiarse de todo, arrepentirse de todos sus pecados, de todas sus cosas, para poder entrar. Y hay un ritual que hacían los hebreos, que se sacaban, digamos, sangre del dedo pulgar, sangre del dedo pulgar del pie, y ahí hacían como una especie de ritual. Pero no solamente eso, sino que entraban con sus vestidos como unas campanillas, y mientras iban entrando al lugar santísimo, si las campanillas, o sea, sonaban, es que realmente Dios había perdonado y había aceptado esa ofrenda. Pero si dejaban de sonar es porque habían muerto y no más. Pobre. Claro, porque bueno, no se podía entrar al lugar santísimo con pecado. Qué linda enseñanza. Pero sabe que el lugar santísimo era en sentido figurado de que el Cordero de Dios, el Santo de Israel, su nombre Jesucristo, iba a tomar ese lugar. Eso es lo que significa en el Antiguo Testamento. Sí, como hemos enseñado en ocasiones anteriores, que como Cristo desde Moisés, de Abraham y todo este lugar santísimo tiene una tipología de toda una enseñanza del cumplimiento de la ley para venir al tiempo de la gracia, el sacrificio de Cristo. ¿Sabe? Hay tanta gente, Norma. La semana pasada estuvimos hablando sobre los falsos apóstoles y falsos profetas. Sí, pero espérate que hay mucho todavía del perdón. Del perdón todavía falta, porque ahora viene la otra parte del Nuevo Testamento. Pero deja esto, a veces este lugar santísimo
que la gente entienda un poco. El lugar santísimo es la tipología figurado de la persona de Cristo. Y el sacrificio de Cristo es lo único que ve el Padre. No son nuestras obras. Nosotros podemos tener 100 iglesias, podemos ser evangelistas, podemos llenar estadios de gente, son obras. Nada ni nada de eso. Si son buenas obras está bien, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Inclusive estar ocupado en programas de radio, televisión, teniendo iglesias, haciendo actividades en iglesias, viene a ser obra. Pero lo que Dios mira es el sacrificio de su Hijo, santo, perfecto, inmolado, Emmanuel con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento se daba. Continúa. Okay, ahora, eso es lo que digamos que vimos en el Antiguo Testamento, pero entramos ahora al Nuevo Testamento, donde tenemos en Mateo 6:12 que dice: perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yeah. Esto es lo que significa en el texto, tiene que ver con el perdón, es decir, cuando Dios nos perdona, envía lejos mi pecado y tu pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento, porque yo dije que estuvimos con la palabra selah, de lo que es rociar o verter. Ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, ya entramos con otra lengua que es el griego, y nos encontramos con la palabra sakrixomai, que lo que significa es otorgar en favor incondicional. Entonces aparece en Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que trata de decir? Perdonad vuestras ofensas. O sea, que si yo te he agredido, lo que sea, perdón, tú me has agredido, qué sé yo, perdonarte, aunque tengo que cacerolazo, pero perdonarte. Eso es lo que significa perdonar vuestras ofensas. Porque ¿cómo puedes perdonar? ¿Cómo si no perdonas? Ahora, vas a tener ese resentimiento. Cuando tú estuviste haciendo tu viaje allá, me gustó tanto esta explicación del molino. Y que el Taitakuro te hizo la pregunta, había una clase de gente que te estaba investigando. Sí, me estaban investigando, ¿no? A ver si sabía o no. Sí, ya. En Tucumán hay una... Hay que examinar. En Tucumán hay un parque, lo que se llama un parque temático, ¿ok? Entonces habían altas personalidades y funcionarios gubernamentales, y me invitaron a mí a una cena, que por cierto, yo siempre digo y lo seguiré diciendo, con el perdón de todos los argentinos, pero no hay empanada más rica que la de Tucumán y la de Salta. Bueno, yeah. Porque son exquisitas. Yeah. Y me invitaron a comer empanadas. Y lógicamente, cuando están con altos funcionarios gubernamentales, siempre quieren. Y vino, digamos, lo que ellos le llaman, porque todavía ellos siguen esa costumbre en Tucumán, que no se hace ninguna fiesta si no va al Taitakura. Por supuesto. El Taita tiene que estar en todos los lugares. Así debe ser, y ha sido siempre. Siempre, claro. Las fiestas de los 15, casamientos, todo está el Taita. Y bueno, entonces y come de lo lindo. La producción está contenta que... Ay, Dios mío. Y guardan eso, o sea, guardan ese respeto, porque yo lo vi, lo experimenté, que cuando sale la comida del horno, quien tiene que probar primero es el Taita, y todo lo tiene que probar el Taita, todo, digo, bueno. Entonces el Taita, en la mesa grandísima de todos, gubernamentales y todo, me dice, bueno, me han dicho que usted tiene alto conocimiento y estudio y que bla, 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 bla. En el parque temático había una piedra, o sea, que el que no sabe lo ve como una cosa arquitectónica, como una escultura. Marcos, había digamos una piedra grandísima abajo, y arriba era una cosa redonda con un círculo en el medio, como una donut, podríamos decir, ¿ok? Eso es más o menos así lo que había, pero era grandísima. Y entonces el Taita me dice, ¿usted sabe lo que significa eso?
Y yo le digo, sí. Y me dice, y todos quedaron, tú sabes, con la boca abierta, porque es raro que alguien sepa que lo que... Y le digo, eso es lo que la Biblia habla, la piedra del molino. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que estamos hablando, que si tú haces caer a alguno de los, como dice la palabra, de estos mis pequeños, a esos que recién están empezando en el Evangelio a caminar, si tú haces caer a uno de estos mis pequeños, es mejor que te cuelgues la piedra y te tires en el mar. Y también es significado que dice que cuando Dios nos perdona, Yep. es como la piedra del molino, lo pone a lo más profundo de la mar, uh-huh. para ya no acordarnos más. Ya. Para ya no... ¿Sabes que a veces mucha gente que le gusta apuntar el dedo a la persona que ha cometido el error? Uh-huh. Él dice, él es un ladrón, él me hizo Pero no se dan esto, cuenta y que hay tanto. tres que... No se dan cuenta que hay 3 dedos que le están indicados. Ahora, a estas personas que no les gusta perdonar, siempre andan sacando la suciedad de otro. ¿Quién les cuenta el mandado a ellos? Ya. ¿Ah? La verdad. La ¿Es verdad. verdad? ¿Ah? La verdad. Es por eso que Dios dice debemos aprender a perdonar. Bueno, y te diría Ahora, que hay otra... el perdón no quiere decir que sufra las consecuencias. No. No. Dios perdona, eso no quiere decir que puede ser juzgado. ¿Me entiende? Dios, por ejemplo, vimos ya la vez anterior en la vida del salmista David. Él Uh-huh. sufrió las consecuencias por haber cometido tal falta. Dios lo perdona, pero sufre las consecuencias, arrastra toda esta. Okay. Bueno, otra palabra, digamos, que tenemos en el griego, recuerden, siempre digo, ¿no? El Antiguo Testamento es todo el hebreo, el Nuevo Testamento es todo lo del griego. Es un idioma fascinante el griego, eso es más fácil que el hebreo. Y tenemos a lo que es el apolúo. Y es un verbo que en el griego significa desatar y dejar. Eso es lo que significa ese verbo, es libertad. Y el versículo clave que lo tenemos ahí, de eso es lo que él habla, el apolúo, es en Lucas 6:37, donde dice, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Perdonar, claro, Uh-huh. porque Él nos enseñó el perdón. Casualmente en el lugar santísimo se estaba preparando ya el perdón. Mire cómo, en el sentido figurado, el lugar santísimo ya estaba preparando la plataforma para que Cristo, el Hijo de Dios, Dios perfecto, Emmanuel, llegara a la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto para que nos sea perdonado nuestros pecados. Dice algo muy bonito que encontré acá, dice, la falta de perdón es como una cárcel que atrapa a sus víctimas. El perdón es el equivalente para abrir el cerrojo de esa cárcel. Cuando perdonamos, quedamos en libertad. El mejor favor que podemos hacernos nosotros mismos es perdonar. ¿Sabe que cuando nosotros no perdonamos, no le hacemos daño a la otra persona? No, a nosotros mismos. Nos hacemos daño. Hay que ser bien un poco no afuera de sí para no entender esto. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Es terrible. Debemos aprender a perdonar, a aceptar los errores de la gente, todas estas cosas. Siempre dice, nosotros si aprendemos a perdonar también debemos ver nuestras faltas. No vaya a ser que nosotros, juzgando tanto, vengamos a ser como ellos. Ya, yo entiendo, a veces hay personas que les es difícil perdonar por las circunstancias que han pasado, por lo que le han hecho, por lo que han vivido, pero tenemos que perdonar. La Biblia dice que debemos perdonar. Porque si no, no es bueno excusa. para nosotros. No importa cuál grave ha sido el error, pero debemos aprender a perdonar. Así que bueno, ese es el pequeño estudio, muchísimo de perdón. Largo. Un pequeño largo estudio, ¿no? De lo que es el perdón. Muy pero bueno, bonito, muy pero bueno, muy bonito, muy Yo lindo. creo que no sé si tengamos tiempo. Claro. Ahora vamos a hablar un poco los frutos del amor, los frutos del Espíritu Santo. Lo que estamos hablando ahora, esto del perdón y todo eso es muy importante. ¿Sabe? Porque hubo una pregunta casi hace 2 semanas, que cuando estuvimos dando el estudio, los frutos. Déjame un minutito. Muchísimas gracias, Martín. Y a ver, Juan Martín Chávez, ese tremendo mensaje se están dando, muchachos. Yeah.
Así que, Martina, a ver cuándo te hacemos conexión para que puedas compartir con nosotros, Claro. para que puedas, te llamo en la semana y podemos coordinar para que puedas participar con nosotros de allá de Nueva York. Qué bien, claro, interesante. Martín es un evangelista muy querido por nuestra familia. Peruano. Parece que es de Arequipa, pero es del Perú. Muy conocido en la Asamblea de Dios en los Estados Unidos, reconocido, trabaja muy bien, cuidador de la doctrina, la palabra de Dios. Claro que sí. Tremendo. Pero bueno, ya harás contacto para que él esté en nuestro programa compartiendo el mensaje. Pero yo le he dicho que tiene que venir a Toronto, Martín, así lo traemos directamente y en vivo, pero bueno. Okay. Vamos a seguir con este estudio del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Volviendo a la pregunta de la señora, fue esta: ¿cómo podría yo adquirir los frutos del Espíritu Santo en mi vida? Es un deseo muy noble, muy noble. Y Dios hace oído a todas estas preguntas que hay. Y esa persona representa 10, 100, 200 personas. Por eso que hemos preparado este estudio una vez más sobre los frutos del Espíritu Santo. Cómo trabaja, cómo opera en nuestras vidas. Dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley ni habrá. Eso está en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. ¿Cuántos predicadores han escuchado esta? Yo lo he escuchado cuántas veces, pero siempre encontramos algo nuevo, algo fresco. Es como mana de las Escrituras. Uno predica una vez y la segunda vez tiene más sabia, hay más enseñanza en nuestra propia vida y para la comunidad. Ahora, ¿a qué apuntamos en nuestra vida espiritual? ¿Qué aspiración tenemos para nuestras propias vidas? ¿Qué es lo que soñamos alcanzar? Podemos hacer la pregunta de otra manera: ¿a qué apunta el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuáles son las aspiraciones que Él tiene para nosotros? Escuche bien esto. ¿Estamos deseosos de alcanzar esas metas? ¿Cuáles son? La meta, ahora, aquí está la meta central, la enseñanza central. Dice: la meta central a que apunte el Espíritu Santo es el fruto que emana de Dios. Ya dijimos que está en Gálatas capítulo 5, el verso 22 al 23. Estudiando estos versículos con bastante cuidado, amigo, hacemos observaciones preliminares. Quisiera recalcar 5 observaciones que son importantes para nuestro entendimiento de este texto de Gálatas. Ahora, aquí viene el primer punto. Dice: el fruto del Espíritu Santo, en ningún momento Dios llama al creyente a producir este fruto por su esfuerzo humano. El Espíritu Santo, mire a dónde llega el Espíritu Santo, que entra en lo subconsciente e inconsciente de la persona. Aquí está la dinámica, donde la misma persona no puede llegar. ¿Qué es lo que hace? Lo va limpiando, va corrigiéndolo, va reorientándolo. Lo importante en este proceso es que el creyente debe ir colaborando con el Espíritu Santo. Y el versículo bíblico aquí está, es en 2 Colosenses 3:18, si lo quiere leer. Mire cómo opera el Espíritu Santo.
no solamente basta ir a la iglesia y todos estos casos, hay que entender bien de cómo Él opera. Opera, dice, en el subconsciente de nosotros e inconsciente de la persona, donde la misma persona, nosotros no podemos llegar ahí, pero Él sí puede llegar y opera limpiándolo, corrigiéndolo, orientándolo. Pero aquí está la otra dinámica que tiene que venir de nosotros. Debemos ser colaborador en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Eso es lo único que nos pide Dios. Debemos abrir nuestro corazón, decirle: ven Espíritu Santo a mi vida, lléname, purifícame, límpiame. Es importante todos estos aspectos de cómo Él opera. No podemos hacer ninguna producción humana en lo que el Espíritu Santo puede hacer. Ahora, vamos al segundo lugar. Dice, este fruto no es instantáneo. Hay mucha gente que se impacienta por no tener los frutos del Espíritu Santo. Están un tiempito en la iglesia, ya cree que saben todo. No es así la cosa. Dice, este fruto no es instantáneo. El Espíritu Santo, a través de un proceso, va desarrollando este fruto en vuestra persona. El uso de la palabra de la metamorfosis está en 2 de Corintios 3:18 y Romanos 12, capítulo 3, nos demuestra que el cambio es gradual y no instantáneo. No se impaciente de su cambio, es gradual, no es instantáneo, amigo. A veces hay personas que se convierten muy poco tiempo en la iglesia, ya queremos que muestre todos los frutos del Espíritu Santo. No es así. No ha sido en mi vida, en mi experiencia personal. Todavía Dios está dando con el cincel, con el furmón en la vida de uno, sacando esas asperezas que uno tiene. Y Él no terminará de hacer la obra hasta que estemos en la presencia de Él. Por eso que necesitamos a Cristo. Por eso que lo necesitamos a Él, a ese sacrificio perfecto. Sin Él no podríamos hacer nada. Qué hermoso es el Señor. El cambio no es instantáneo, es gradual. Ahora, en tercer lugar, el fruto del Espíritu Santo es permanente, mientras los dones son temporales. El fruto del Espíritu Santo, que es el amor, no solamente durará este tiempo sobre la tierra, sino que será la única cosa que podremos llevar al cielo. Al morir los dones cesarán. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14:1 dice, recalca que el amor tiene preeminencia sobre los dones. Cuarto lugar, mientras la iglesia precisa los dones para el servicio, solamente puede vivir por el fruto. ¿Se ha dado cuenta? El fruto. Pastor, no son actividades, ser reuniones grandes o masas evangelísticas, tantas cosas, la actividad de la iglesia, de todas estas cosas. Preocúpase que sus seguidores, que sus feligreses, que su iglesia tenga frutos del Espíritu Santo, porque es la savia, es la vida de la iglesia. No son las actividades, son buenas, pero no son esas la que Dios, lo que a Dios glorifica, lo que a Dios le agrade son los frutos. Recuerde esto. Ahora, se debe subrayar que ambos son de gran importancia, por supuesto, los dos son importantes. Sin embargo, lo que da vida a la iglesia es el fruto. El fruto es el cemento que une el edificio. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los apóstoles, que se dan nombre de apóstoles,
El canon ya se cerró. La iglesia debe estar bajo el mandato del apostolado del Nuevo Testamento, que fueron 12. Hablamos que el fundamento del edificio eran y son los apóstoles, pero la piedra angular es Cristo. Él es quien parte todo, el centro de todas las cosas. Ahora vemos aquí en esta enseñanza, el fruto es el cemento que une el edificio. El fruto, los frutos del Espíritu Santo es el cemento que hace como mantenga el edificio sólido. ¿Se ha dado cuenta? No son las actividades, no son todas estas cosas que nosotros hacemos, no son las alabanzas, no son los métodos, no son las estrategias, son los frutos, amigos, los frutos en nuestra vida. En el Antiguo Testamento había muchos milagros, porque el hebreo creía un Dios que debía hacer milagros para creer. Lo vimos a Moisés hacer milagros y de tantas cosas, prodigios. Dios permite a él, por medio de la vara que le da Faraón, abrir el mar rojo, golpea la piedra, sale de la roca y sale el agua. El hebreo tenía su fundamento en eso, por eso que el Antiguo Testamento se vio muchos milagros. También en el libro de los Hechos podemos ver que como un libro es una transición de cómo sucede todas estas cosas. Sucedía tantos milagros y estaban de todas esas cosas, porque Dios estaba en el asunto. Algunos se preguntan por qué no hay tantos milagros hoy. Hay algunos milagros que le hacen creer a la gente que es milagro, pero no es. Simplemente porque Dios mostró su gloria. El Nuevo Testamento estaba organizándose de esta manera para que quedara como una base firme en la base apostólica, toda esta enseñanza, para que todas las generaciones pudieran aprender la escritura adecuadamente. Otra de las cosas, pudimos aprender que Dios llamó a discípulos hebreos, pero no llamó a un discípulo gentil o griego. ¿Sabe por qué? Al griego le gustaba mucho la mente, el conocimiento humano, el razonamiento, la filosofía, la psicología, analizando todas estas cosas. Por eso fue uno de los motivos por que él no escogió un apóstol gentil, pero sin embargo escogió al apóstol Pablo, que era hebreo y además tenía ciudadanía romana, para traernos el mensaje del evangelio. O sea que son importantes, enseñanzas importantes. Ahora, en quinto lugar, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Y esto tiene 4 facetas distintas. La primera tiene que ver con la vida interior, o sea, gozo y paz. La segunda y tercera vez tiene que ver con nuestro acercamiento a los hermanos y vecinos, paciencia y benignidad, bondad y fe. La última tiene que ver con nuestro carácter, mansedumbre y templanza. Mansedumbre. Si nosotros podríamos adquirir esos frutos en nuestras vidas, que son 9, seremos personas gozosas, seremos personas felices, seremos personas con propósito, seremos personas que Dios está haciendo obra y milagro en nuestras vidas para que haya frutos y más frutos en nuestra vida, para así ayudar a otras personas que conozcan más de cerca
la deidad de Dios, el amor de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, de cómo trabaja en nuestras vidas y nos dé todos estos frutos del Espíritu Santo. Es tan importante todas estas enseñanzas, porque a veces hay mucha gente que ha venido a estos países, hasta países de consumo. La gente, yo he visto de diferentes culturas que viene de la cultura de los indios, del Medio Oriente, de Europa, todo. Siempre, sabes que a veces algunos no han tenido casi nada en sus países y parece que se les acaba el tiempo tan largo, tienen que hacer algo. They have to do some accomplishment. Por eso que vinieron a este país. Abren negocios y hacen tantas cosas, están tan preocupadas en la vida diaria, están en el diario proceder, si hace este negocio, si va esto, viene, y está tan ocupado en el trabajo, cuando de repente se da cuenta que la edad le ha llegado encima y muere. Yo he visto mucha gente que han trabajado toda su vida, no han disfrutado nada de lo que han hecho. Y cuando la herencia llega a los hijos ni siquiera aprecian eso, porque ellos no lo trabajaron y no lo hicieron. Quiere decir, nosotros en esta sociedad debemos aprender a vivir para trabajar. Es lo importante, disfrutar. Y no solamente debemos estar en un aspecto de que nosotros acumulando tantas cosas cuando de repente la muerte nos llega y nos sorprenda. Los frutos del Espíritu Santo no son instantáneos. Debemos ser colaborador de Él. ¿A dónde trabaja? En el subconsciente, en el consciente de nosotros. Nosotros no podemos llegar. Solamente Él tiene el acceso que pueda llegar y hacer la obra. Y Él hará la obra milagrosa en medio de usted, en medio de su interior. Por eso que Él escogió el corazón, que nosotros cambiamos nuestro corazón. Dice, los malos pensamientos, todas las cosas vienen del corazón, y tus acciones demuestran de lo que hay en tu corazón. No podemos ignorarlo eso. Pero hablamos hoy del perdón, hemos hablado del amor. Dios está dispuesto a perdonarte, Dios está dispuesto a amarte para siempre, porque es la naturaleza porque Dios es amor. Por eso que Él dice en la palabra que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando a la comunidad. Como creación de Dios, tú tienes el acceso de acercarte a Él y buscar lo que Él tiene para ti. No vivas una vida de esa vida triste que no tiene ningún sentido. Dice, bueno, ¿qué es lo que haré? Si tengo que hacer toda esta cosa porque cuando mañana me muero no disfrutaré nada. No es eso. Nosotros sí fuimos creados para ser eternos. Después que este cuerpo perezca, el alma está con vida. A veces anteriores estuvimos hablando sobre el alma, lo que significa el alma para nosotros. O sea que esta vida, el cuerpo fenece por la causa del pecado, pero somos eternos si estamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la verdad que un lindo mensaje y tantas cosas que se pueden decir, ¿no?, acerca de los frutos del Espíritu, del amor, de la paciencia, la benignidad. Yo creo que a todos nos hace falta un poquito de cada cosa. Todos nosotros. Todos. No, necesitamos de Él todos los días de nuestra vida, ¿entiendes? No podemos decir que lo sabemos todo, pero la gracia de Dios está produciendo en nuestra vida los frutos y más frutos para llegar, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de que Él nos llamó a hacer esto. Así que bueno, Pedro, muchas gracias por el mensaje. La semana que viene vendrá otro tema también interesante con las noticias. Este fin de semana es un long weekend, que lo pasen de maravilla, que disfrute con la familia, porque de eso se trata, disfrutar en familia.
Hay muchísimas actividades en la ciudad. También disfruten de todas las actividades que de una o de otra manera hace nuestra comunidad. Y la semana que viene entonces nos volvemos a ver con otro nuevo tema, con nuevas noticias. Y recuerden la semana de llamarnos, de escribirnos. Estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Nuestro teléfono me puede llamar si necesita algo, 416-414-0093. Ahí estoy yo permanente y me consigue. Y bueno, por ahí siempre nos encontramos en alguna actividad de nuestra querida comunidad. ¿Algo más? Bueno, que Dios les bendiga ricamente y nos vemos la semana entrante con un tema interesante que estamos preparando que le ayudará a crecer más en su vida espiritual. Bueno, y también para los que nos preguntan, estamos, como siempre, ¿no? Como siempre decimos, estamos orando porque todo lo dejamos en las manos del Señor. Pero si Dios quiere, próximamente estaremos de vuelta en la TV para que a todos aquellos que nos preguntan, así que después con el correr del tiempo ya les voy a dar la información, el canal, la hora, el día y dónde nos pueden encontrar. Así que seguimos en Radio TV y ahí vamos llevando y proclamando la palabra del Señor. Feliz long weekend, que la pasen de maravilla, coman mucho barbecue, que disfruten y entonces nos vemos la semana entrante. Bendiciones. Bye bye. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye bye. De corazón al corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonalcorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón al Corazón.